Muy buenas noches. ¿Me logran escuchar? Muy bien, gracias por confirmar que me están escuchando para poder iniciar la sesión y bueno, la última sesión del día de hoy. El día de hoy, como estaba programado, vamos a hablar ya de culminando toda esta serie de talleres de estrategias de conducta y atención para niños con TDAH. Vamos a finalizar con las estrategias de tipo atencional en niños con TDAH. Ya habíamos hablado en la primera sesión acerca del TDAH, habíamos definido que es un trastorno del neurodesarrollo que se denomina trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Habíamos hablado que este trastorno tiene un patrón persistente de síntomas que ven o hacen mella la atención junto con la presencia de rasgos de hiperactividad o impulsividad. Habíamos también hablado que tiene distintas presentaciones, como la de predominantemente inatento, la predominantemente hiperactivo impulsivo, como también la de presentación combinada, que es en cuando se presenta tanto las dinámicas hiperactivas como también de inatención. Entonces, luego el día de ayer habíamos visualizado que una de las estrategias que suele tener más evidencia en base a diversas investigaciones son las estrategias de tipo cognitivo-conductual, que obviamente representan un mayor impacto en la sintomatología del TDAH porque su función es extinguir conductas, establecer conductas, como también hacer un proceso de entrenamiento en autoinstrucciones, solución de problemas, que son funciones relativamente complejas que obviamente van a ayudar, ¿no?, a que todos esos procesos de impulsividad, inatención, puedan regularse y reducir todo este proceso de la sintomatología. Ya sabemos también que el TDAH es un trastorno crónico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tiene una cura, no hay un tratamiento que pueda tal vez eliminar el TDAH de una persona, pero sí puede haber una remisión de la sintomatología. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos llegar a un punto en donde la sintomatología o los signos o síntomas dejen de ser o dejen de generar una afectación en nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, con las intervenciones lo que buscamos es ello, que se pueda hacer una remisión de todas estas sintomatologías y que la persona pueda adquirir ciertas estrategias que van a ayudarlo a interactuar o desenvolverse de manera normal, ¿no?, en ciertos aspectos de su día a día o de su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, ahora, el día de hoy, vamos a hablar acerca de qué estrategias atencionales se pueden utilizar con los niños con TDAH. El día de ayer hablamos de todas las técnicas conductuales y ahora vamos a, en primer momento, definir qué es la atención. Porque obviamente si vamos a establecer técnicas para regular la atención, tenemos que conocer qué es la atención. Entonces, la atención es un proceso cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso mental, es un proceso consciente, ¿no? Aunque obviamente se basa en una serie distintas de actividades a nivel cerebral que van a permitir, ¿no?, la función de controlar y orientar la actividad consciente, ¿sí? Para nosotros prestar atención, tenemos que seleccionar un estímulo y hacerlo consciente. En el día a día, nosotros estamos recibiendo múltiples estímulos sensoriales, una infinidad, ¿no?, de diversos canales que tenemos a su disposición, como los canales auditivos, canales táctiles, visuales, olfativos, gustativos, entonces, incluso propioceptivos y vestibulares, que son todos los canales sensoriales por los que
percibimos el medio en donde nos interactuamos, ¿sí? Entonces, ¿en qué radica la atención? Es hacer consciente uno de esos estímulos que estamos percibiendo en específico. Y de eso trata fundamentalmente la atención. Hacer consciente un estímulo y poder de repente utilizar ese estímulo o esa actividad para el logro de otras actividades, ¿sí? Entonces, de esa manera, la atención tiene obviamente ciertas bases neurales. Estas bases son principalmente áreas que se activan cuando realizamos procesos atencionales. Tenemos diversas áreas como las cortezas parietales, que están asociadas a información netamente visual, la corteza prefrontal, que trabaja en una área de atención más sostenida, incluso también selectiva. Tenemos áreas de los lóbulos temporales, el tálamo, que son áreas que se relacionan también no solamente con el proceso atencional, sino también de memoria. El sistema de activación reticular, que son áreas en donde nos permiten mantenernos conscientes o activos para poder recepcionar adecuadamente los estímulos. Tenemos áreas como el giro cingulado anterior y los núcleos basales que nos van a permitir incluso procesar adecuadamente todos estos procesos atencionales y los sistemas dopaminérgicos, la amígdala y la corteza visual y auditiva, que obviamente se van a encargar de gestionar todos estos procesos también atencionales, dependiendo de las áreas sensoriales de donde se estén recopilando esa información, ¿sí? Entonces, la atención es un proceso netamente cognitivo que tiene las bases en el cerebro y es el que se encarga de hacer consciente ciertos estímulos que se vuelven indispensables para poder realizar otras actividades, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de detección a nivel basados en los procesos investigativos se han descubierto? Tenemos en primer lugar la atención enfocada. La atención enfocada es el nivel más básico de atención, ¿sí? Y supone responder a distintos estímulos sensoriales, que pueden ser, ya sabemos, auditivos, visuales, táctiles, ¿sí? Este tipo de atención usualmente se encuentra alterado en personas que se encuentran en estado inconsciente, ¿no? Es una atención que solamente ocurre cuando la persona se encuentra activa y consciente, ¿sí? Luego tenemos la atención sostenida o también denominada concentración, ¿no? Que consiste en la capacidad de mantener una respuesta conductual constante. O sea, quiere decir mantener la atención o las conductas que mantienen este proceso durante un periodo de tiempo, que obviamente tiene que ser un periodo de tiempo relativamente prolongado, ¿no? Si no es prolongado, obviamente no estaríamos hablando de atención sostenida, sino de otro tipo de atención. Luego tenemos la atención selectiva, que es la capacidad de mantener una conducta o en sí un acto cognitivo consciente a pesar de la distracción o la presencia de otros estímulos que puedan competir con esa misma atención. Por eso de allí radica el nombre, que cuando uno tiene un proceso de atención selectiva, eso quiere decir que estamos dejando de lado otros estímulos que también pueden ser demandantes para poder prestar atención a un estímulo en específico, ¿sí? Luego tenemos la atención alternante, que consiste en sí en la flexibilidad mental que nos va a permitir cambiar el foco atencional y movernos entre tareas que tienen diferentes requisitos cognitivos, pero aún así controlando que la información se atienda de forma selectiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, cocinando, pero a la vez me toca, tal vez algo se ensució y me toca limpiar, eso es un proceso de
atención alternante, ¿no? Cocinar es un proceso en donde me va a requerir un tipo de atención tal vez más sostenida, pero limpiar tal vez solamente es un proceso de atención selectiva en donde paso el baño y ya termino la actividad, ¿no? Obviamente cada una requiere distintos requisitos cognitivos. En uno voy a estar más concentrado, en otro no necesariamente tanto. Y mi atención alternante me va a permitir cambiar de esas tareas, moverme entre estas tareas, ¿no? Manteniendo una información selectiva de ambas, ¿sí? Y esto difiere un poco de otro tipo de atención denominada atención dividida, que es en sí la capacidad para responder simultáneamente a varias tareas o diferentes demandas de la tarea. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy haciendo una actividad que me va a requerir que tal vez tenga que leer y luego copiar y leer y copiar o leer y en simultáneo estar copiando una actividad, estoy utilizando mi atención dividida porque estoy haciendo una actividad, ¿no? Con dos actividades en simultáneo, ¿sí? A diferencia de la atención alternante, en donde estoy pasando de un foco atencional a otro foco, en la atención dividida estoy realizando las dos actividades de forma simultánea para poder ejecutar una tarea o una actividad, ¿sí? Espero que esto haya quedado bastante claro porque muchas de las intervenciones van a requerir que conozcamos esta parte teórica porque ya sabemos que estas estrategias son para niños con TDAH. Entonces, usualmente los niños con TDAH van a tener fallas de tipo atencionales cuando tenemos un perfil mixto o combinado o también un perfil de tipo inatento, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener dificultades no solamente en ciertas atenciones o si en ciertos casos pueden ser en todo tipo de atenciones, ¿sí? Ya como habíamos comentado el día de ayer, muchas veces los niños con un perfil de tipo hiperactivo, impulsivo, no necesariamente van a tener dificultades atencionales, ¿no? A pesar de estar en movimiento, tal vez pueden mantener adecuadamente un proceso atencional, pero un niño con un perfil de tipo inatento, propiamente dicho, o mixto, combinado, tanto inatención como hiperactividad e impulsividad, van a tener todos estos tipos de fallas en todos estos tipos de atención, ¿no? Como ya sabemos, los perfiles de los niños con TDAH pueden ser muy variables y esto obviamente va a repercutir también en las estrategias que se van a utilizar, ¿sí? Es por ello que una parte primordial antes de poder realizar una intervención de tipo tensional, lo ideal siempre es tener una línea base, ¿no? ¿Y cómo hacemos esta línea base? Lo realizamos ejecutando un proceso de evaluación. Existen múltiples pruebas que se pueden utilizar para realizar o valorar el proceso atencional en distintas edades y lo ideal es utilizar cada una de estas pruebas dependiendo del tipo de atención que queramos valorar, ¿no? Lo ideal es aplicar una prueba que pueda conocer o darnos en sí una serie de resultados, ¿no? Que nos permitan valorar cada uno de los tipos de atención, ¿no? Y de esa manera poder conocer cómo estamos encontrando al niño, viendo cuáles son las demandas más acuciantes, ¿no? Cuáles son las áreas en donde tenemos que tal vez iniciar desde los más básicos y cuáles son las áreas que tal vez podamos iniciar o de repente utilizarlo no solamente como ya un proceso de intervención, sino como una fortaleza, ¿no? De esa manera vamos a delimitar de dónde vamos a iniciar el proceso de intervención, ¿sí? Pero, ¿cuál es el proceso en sí de intervención de la atención? Bueno, aquí también tenemos un poquito más de información de cada una de las atenciones que habíamos comentado. En sí, para poder trabajar la atención, cuando tenemos en el caso de un trastorno, alguna deficiencia, lo ideal es iniciar un proceso de rehabilitación de la atención. ¿Por qué lo ideal es iniciar un proceso de rehabilitación?
¿no? Porque este tipo de intervención denominada rehabilitación. En sí, lo ideal es realizar un proceso de rehabilitación, dado que cuando tenemos una persona con algún trastorno, vamos a encontrar un déficit, vamos a encontrar que hay ciertas áreas a nivel cerebral, como ya habíamos indicado que en el caso del TDAH es un proceso de comunicación entre neuronas que puede afectar la dinámica a nivel cerebral. Entonces, como hay esta falla, no podemos hacer un proceso de entrenamiento o un proceso de estimulación porque obviamente ya tenemos un componente deficitario. Entonces, cuando hay un proceso de déficit, lo que vamos a realizar es un proceso de rehabilitación. Usualmente los procesos de rehabilitación se van a abordar siempre de manera multidisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a trabajar en distintos áreas como también con distintos profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a trabajar con un equipo tal vez de, podría ser psicólogos, terapistas ocupacionales, podría ser psicopedagogos, profesores y demás, que son los que van a ayudar brindando estrategias dentro de las ramas en específico que van a ayudar a que este niño pueda adquirir ciertas herramientas, ciertas técnicas que van a ayudar a tal vez compensar o tal vez modificar ciertas áreas de la función dañada, ¿sí? ¿No? Como bien dice, la rehabilitación cognitiva son una serie de herramientas y técnicas que tienen como función compensar los déficits o fortalecer ciertas funciones preservadas. ¿Sí? En el caso, obviamente, de un niño con TDAH, se va a hacer una valoración de qué áreas se encuentran preservadas, de qué áreas se encuentran en déficit, y en base a ello se va a hacer todo el proceso de intervención para poder realizar el proceso de rehabilitación de estas áreas que se encuentran en déficit y obviamente seguir reforzando o estimulando las áreas que se encuentran preservadas. ¿Sí? Una de estas técnicas que se van a utilizar para poder trabajar estos procesos atencionales siempre van a requerir modificaciones en el ambiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo modificación en el ambiente? Si ya sabemos que un niño tiene algún tipo de afectación en los procesos atencionales, lo que voy a tener que realizar siempre es hacer un cambio de cómo este niño va a recibir la información. Si, por ejemplo, tenemos un ambiente en donde hay muchos estímulos que puedan generar el proceso de distractibilidad o que van a generar que lo que yo quiero que presten atención compita con otros estímulos que también pueden ser interesantes para ese niño, obviamente lo que voy a tener que hacer es cambiar ese ambiente, modificarlo por un ambiente que tal vez tengan menos estímulos por el que competir esta atención. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, a nivel familiar en casa, ¿no? Es tal vez cambiar el ambiente en donde necesitemos que el niño tenga o preste mayor atención, ¿no? Una de las fallas típicas que yo observo cuando se inicia un proceso de rehabilitación de la atención es que en casa, cuando motivan al niño a estudiar o lo motivan a hacer sus tareas o sus actividades educativas, lo que sucede es que realizan esta actividad en un ambiente en donde hay muchos otros estímulos que puedan competir. Por ejemplo, en muchos casos lo hacen en la habitación del niño, en donde tal vez hay, están sus juguetes, o está su cama, o está algún otro objeto que le llame la atención. O tal vez lo hacen en la sala, en donde está la televisión, en donde está la radio, en donde está tal vez algún otro equipo electrónico que obviamente van a generar esa demanda atencional. Entonces, un primer paso es tratar de cambiar el ambiente, ¿no? Eso que implica seleccionar un ambiente en donde no va a haber demasiado ruido,
en donde tal vez no hay demasiados estímulos, un ambiente que pueda estar libre de estímulos que puedan distraer, como juguetes, pantallas, de repente algún elemento que no sea los necesarios para que el niño haga la actividad que necesitemos que realice, o por ejemplo, si hay una mesita, si hay sillas, si están sus cuadernos y si está tal vez sus materiales útiles escolares, está perfecto. Si de repente necesito hacer otra actividad con otro tipo de materiales, solo esos materiales y listo, ¿sí? Entonces, eso implica la modificación en el ambiente. Incluso esa modificación en el ambiente también se debe dar a nivel escolar, ¿no? Muchas veces a nivel escolar es un poco complejo porque las aulas suelen tener muchos, tal vez, estímulos demandantes. Tal vez de repente hay un periódico mural con muchos colores, o tal vez hay de repente un librero con múltiples objetos. Entonces, ¿cómo realizamos una modificación en el ambiente en la escuela? Lo ideal es tal vez incluso controlar, no tanto los estímulos, sino controlar la forma de cómo interactuamos con el niño, ¿no? Por eso una recomendación específica de modificación del ambiente en la escuela es que el niño pueda ser sentado cerca del docente, en un lugar en donde el docente pueda de repente visualizar al niño y valorar cómo se encuentra prestando la atención, o incluso monitorear lo que está realizando mientras necesitamos que esté prestando atención. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que haber un cambio, una modificación cuando trabajamos algún tipo de rehabilitación de la atención o queramos que se genere un cambio en estos procesos atencionales. ¿Sí? Luego existen lo que son programas de entrenamiento de la función dañada, ¿no? Aquí obviamente son una serie de programas que ya se encuentran validados, que ya se encuentran adaptados. Incluso muchos de estos programas suelen tener una base netamente investigativa, que ya tienen una evidencia de que van a generar un cambio, ¿no? Y obviamente estos programas son programas que son digitales, que se pueden trabajar desde la computadora, porque estos programas son en sí ya actividades o una serie de ejercicios que se van a utilizar, ¿no? Mediante estos softwares electrónicos, ¿no? Y que incluso van a valorar cómo se está presentando la dinámica o el rendimiento del niño. Entre ellos tenemos programas como, bueno, vamos a hablar un poquito después de las técnicas compensatorias, pero tenemos los programas como el COSMED, que son programas basados en investigaciones con niños desde los 4 años, ¿no? Que son actividades, ¿no? Para entrenar o para de repente rehabilitar ciertas áreas de memoria de trabajo, pero como la memoria de trabajo tiene una antesala de procesos atencionales, también trabaja este tipo de áreas, ¿no? Atencionales. También tenemos programas como de corrección cognitiva, ¿no? Que aquí también son programas validados que se utilizan en estos medios digitales, en donde el niño entra a la aplicación y va trabajando una serie de ejercicios atencionales. Y luego tenemos programas como el AMATC, que también son programas así de poder trabajar procesos atencionales, pero aquí la diferencia es que aquí radica un entrenador, quien es el que va guiando durante cada una de estas actividades, ¿sí? Pero antes de ello, vamos a hablar un poquito de las técnicas compensatorias, ¿no? Yo sé que no todos podemos costearnos, ¿no? La dinámica de poder utilizar un software para que nos ayude a entrenar, ¿no? Cognitivamente la atención, aunque se ha observado que muchas investigaciones corroboran su eficacia, corroboran con la evidencia de que estos programas generan un incremento, ¿no? En los procesos atencionales, pero en muchos casos pueden ser muy complicados debido a que tal vez
algunos de ellos no están en el idioma español, otros de ellos son relativamente costosos, ¿no? Incluso se tienen que comprar todo el paquete del software para poder utilizarlos y solo se utilizan mediante ciertos usuarios, ¿no? Entonces, lo ideal también es utilizar otro tipo de técnicas, ¿no? Como las técnicas compensatorias. Las técnicas compensatorias, el objetivo es adquirir nuevas formas de realizar una tarea. Entre ellas tenemos tanto estrategias internas como estrategias externas para poder realizar o cumplir este objetivo. Tenemos las estrategias internas, que son estrategias que se aprenden mediante la experiencia. Usualmente todos los niños, todos los seres humanos tenemos estrategias internas, ¿no? Cuando vamos de repente realizando alguna actividad, vamos experimentando esa actividad, nosotros mismos, a pesar de repente de tener una guía o no tenerla, vamos a conocer, ¿no? Mediante nuestras propias ayudas verbales o visuales, ¿no? Cómo organizar de mejor manera nuestra información, ¿sí? Usualmente esas estrategias internas vienen de nosotros mismos, que en base a nuestras funciones cognitivas, que son funciones que nos van a ayudar o nos van a guiar para el cumplimiento de ciertas metas, de poder de repente utilizar una forma de cómo realizar una actividad, ¿no? Por ejemplo, si yo en este momento les digo que cojan una hoja y dibujen algún objeto, cada uno va a dibujar el objeto mediante la forma como lo aprendió, como lo experimentó y cómo le resulte más sencillo. Y eso lo realizan utilizando estas estrategias internas, ¿sí? Por ello que también cuando trabajamos técnicas compensatorias, lo ideal siempre es conocer cómo el niño realiza una actividad. Es por ello que siempre hablamos de la línea base, en donde vamos a valorar cómo el niño hace una serie de distintas actividades que en todo caso nos van a dar una idea de cómo el niño está, de repente utiliza su propia experiencia para poder resolver estas actividades, ¿sí? Y luego tenemos las estrategias externas, que son estrategias que ya se brindan durante la rehabilitación, ¿no? Durante ya la intervención, ¿no? Por ejemplo, utilizar una serie de alarmas, ¿no? Para tal vez llamar la atención del niño o que de repente motiven al niño a iniciar una actividad, ¿no? Entonces, entre las estrategias internas tenemos ayudas verbales, ayudas visuales, ¿no? Organización de información, que son funciones ejecutivas, y entre las estrategias externas tenemos como que los llamados, ¿no? Estrategias activas, es en donde nosotros vamos tal vez guiando al niño, y las pasivas como de repente luego de una serie de actividades reforzar con algún elemento. De repente estrategias externas pueden ser generar algún proceso de actividad o establecer una serie de estrategias que pueda llamar la atención del niño, ¿no? O específicamente una forma de repente realizar una actividad, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo una actividad em, de filtrado visual, de repente enseñar lo que es mucho más fácil, en vez de ver toda la hoja en simultáneos, empezar desde un punto y luego ir hacia adelante, ¿no? Que van a involucrar obviamente el contexto cotidiano de cómo el niño realiza la actividad y qué estrategias podemos brindarlo si es que no lo está realizando de una manera adecuada, ¿sí? Aquí hablamos obviamente de lo que ya habíamos comentado antes, de que las modificaciones en el ambiente, ¿no? En donde van a implicar controlar el ambiente, reducir los distractores, por ejemplo, no encender los televisores. En algunos casos, si tenemos niños relativamente inatentos y queremos que tal vez se concentren o no podemos reducir la cantidad de ruido del ambiente, utilizar tal vez tampones o auriculares que eliminen el ruido, ¿no? Evitar lugares con mucha afluencia de personas, fijar un horario, las rutinas suelen ser siempre una estrategia muy buena para hacer una actividad. Si el niño sabe que todos los días a las, de repente, 4 de la tarde va a ser su tarea, el niño tiene que acostumbrarse a que todos los días a esa hora va a realizarla, ¿no? Y eso incluso va a hacer una ayuda para él porque ya va a estar preparado, porque ya se va de repente a anticipar a que en esa hora va a realizar esa actividad, e incluso va a estar un poco más mentalizado a
que debe de realizar esa actividad en ese momento en específico, ¿sí? Y luego también otra modificación del ambiente es tal vez disminuir las exigencias cuando se da una tarea compleja, ¿no? ¿Cómo es ello? Por ejemplo, muchas veces otra de las fallas que realizan muchos padres es que si queremos que el niño se concentre o haga una actividad, dejamos que el niño, a pesar de que se demore 1, 2 o 3 o 4 horas, que se quede sentado o que se quede en el mismo lugar realizando la misma actividad hasta que la termine, ¿no? En un primer momento podríamos definir que eso es algo adecuado, ¿no? Porque al final va a terminar la tarea. Pero obviamente después de terminar la tarea el niño va a estar exhausto, el niño tal vez la próxima vez que tenga que hacer una tarea similar va a encontrar un rechazo porque obviamente si tenemos dificultades atencionales y estamos 1, 2 o 3 o 4 horas sentados tratando de hacer una actividad, nos va a resultar obviamente aversivo, ¿sí? Entonces, lo ideal cuando tenemos niños con una capacidad atencional relativamente corta es tratar de valorar cada cuánto tiempo el niño se mantiene atento. Si yo valoro que el niño después de 10 minutos de atención suele ya distraerse o perder la atención, entonces una forma de trabajar tal vez en un primer momento es darle pausas cada 10 minutos. Si yo sé que se mantiene 10 minutos y luego pierde la atención, cada 10 minutos le puedo dar una pausa en donde tal vez podamos no realizar otra actividad, pero sino simplemente descansar. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez darle ese tiempo para que el niño nuevamente pueda despejarse un poco y luego nuevamente iniciar otros 10 minutos de atención. Y así sucesivamente. Obviamente esto no va a ser para toda la vida del niño, sino que lo que busca es que ya la próxima vez, la próxima actividad, tratar de incrementar ese tiempo, ¿no? Si antes en 10 minutos lo realizaba y se mantenía realizando la actividad, ¿no? En la próxima tal vez voy poco a poco incrementando ese tiempo, ¿no? Obviamente siempre dando las pausas para que el niño de repente pueda tener ese descanso y así ir perdiendo menos ese proceso atención, ¿ok? Entonces ya hablamos de los problemas de entrenamiento que pueden ser relativamente costosos, pero ya sabemos que son intervenciones validadas científicamente, que sabemos que van a funcionar y que son aplicaciones que se pueden utilizar para el incremento de los procesos funcionales. Pero en realidad, ¿qué estrategias en el día a día, qué estrategias de repente en nuestras propias intervenciones podemos utilizar para trabajar con los niños? Por ejemplo, para trabajar la atención focalizada, podemos utilizar actividades de clasificación de objetos. No necesariamente tenemos que hacer fichas o otra vez ejercicios netamente que digan que se trabajan procesos atencionales. La atención está en cada actividad que realizamos. Para hacer alguna actividad X que sea, estamos utilizando nuestra atención. Entonces podemos utilizar esta estrategia para utilizar distintas actividades y así ir incrementando la atención, ¿sí? Por ejemplo, la clasificación de objetos, que implica de repente utilizar objetos de distintos colores, de distintas formas, de distintos tamaños, ¿no? De repente, incluso de categorías, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar en un momento frutas, en otro momento medio de transporte, ¿no? Y como estamos trabajando procesos atencionales, lo ideal es que tratemos de que este material sea concreto, ¿no? Porque si tenemos un niño que tiene dificultades de atención y le damos un material tal vez un poco más abstracto, tal vez una ficha, una imagen, puede no ser tan motivante, ¿no? Pero si de repente tiene material concreto como un juguete o de repente un juguete que representa la fruta o la fruta en sí, ¿no? O de repente algo que pueda ser más tridimensional, va a ser tal vez un poco más motivante para este niño, ¿sí? Otra actividad, otra estrategia para incrementar la atención focalizada es realizar actividades de encontrar las diferencias, ¿sí? Usualmente aquí la técnica o la estrategia más fácil es utilizar dos imágenes muy similares que tengan ciertas diferencias, pero también se puede utilizar con, de repente, con objetos, ¿no? O con ambientes, por ejemplo.
¿no? Una, un una actividad de encontrar las diferencias de tipo más concreto, más lúdico. Puede ser que tal vez juguemos el juego de que hay objetos que están fuera del lugar, ¿no? De repente entramos al aula de intervención o incluso entramos a, si estamos en casa, a la habitación del niño, ¿no? Incluso en la escuela, y que encuentre algo que no estaba tal vez el día anterior, ¿no? En un primer momento, obviamente, vamos a utilizar tal vez objetos que sí sean relativamente extraños, ¿no? Tal vez de repente en el salón nunca vas a ver tal vez, no sé, un peluche, pero ese día ponemos un peluche y el niño tiene que encontrar qué es lo que está de diferente en el ambiente, ¿no? Entonces, esa es otra forma de encontrar las diferencias, pero con un aspecto más lúdico, no necesariamente utilizando fichas de imágenes, ¿sí? Luego tenemos otra actividad que es la de seguir patrones, ¿no? Por ejemplo, estas son actividades en sí de secuenciación, ¿no? En donde vamos a tal vez utilizar estrategias de que el niño pueda ir realizando secuencias, ¿no? De repente, en un primer momento puedo utilizar fichas, ¿no? De colores, entonces voy organizando tal vez, ¿no? Una hoja de color rojo, le pego una hoja de color azul y luego le pego una hoja de color rojo. Y luego le digo, ¿cuál es la hoja que sigue? Mira, tenemos una hoja de color rojo, una de azul, una roja. ¿Cuál seguirá? Una azul, ¿no? Y así sucesivamente vamos estableciendo secuencias, ¿no? Para poder ayudarlo a seguir patrones, para mantener estos procesos de atención focalizada. Luego tenemos ejercicios de rastreo visual propiamente dicho, que implica obviamente seguir una línea con el dedo o mantener, buscar ciertos objetos dentro de, de una ficha en donde hay distintos objetos diferentes, ¿no? Por ejemplo, eso también puede ser extrapolado a actividades más concretas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo de repente los juguetes, ¿no? Los juguetes que he utilizado para la clasificación de objetos y le digo, hoy día vamos a buscar solo las frutas, ¿no? Entonces, tiramos todos los juguetes de repente en un ambiente, en una mesa o en el piso y el niño tiene solo que seleccionar, ¿no? Los objetos que sean las frutas. Es muy parecido a la clasificación de objetos, solamente que aquí estamos utilizando el rastreo visual porque va a tener que seleccionarlas o focalizar solamente las frutas en donde están todos los otros objetos que, como los otros juguetes que también habíamos utilizado, ¿sí? Entonces, esas son estrategias que se pueden utilizar a nivel de la atención focalizada, ¿sí? Luego, otras estrategias ya para atención netamente sostenida, podemos utilizar juegos, ¿no? Como las sopa de letras o crucigramas, que son juegos que obviamente van a requerir que el niño se mantenga más en un momento más atento, de repente que se mantenga concentrado, ¿no? Aquí lo ideal es tal vez también utilizar ciertas actividades lúdicas, ¿no? Si estamos utilizando fichas, muy bien, podemos utilizar fichas, pero podemos agregar tal vez colores o de repente también podemos hacer actividades, de repente una sopa de letras en donde el niño va a, cuando encuentra la palabra, va tal vez de repente pegar fichas sobre la palabra y demás, ¿no? Para realizar la actividad más lúdica porque como ya sabemos, los niños con problemas de atención, o sobre todo los niños con TDAH, van a tener problemas de prestar atención en actividades que no son gratificantes, son actividades que no son motivantes, pero si la actividad se vuelve motivante o atrayente, van a estar atentos y eso va a generar que incremente su proceso atencional, ¿sí? Otra estrategia pueden ser los laberintos. Los laberintos no solo son actividades para la atención sostenida, sino con los laberintos también estamos trabajando la función ejecutiva de planificación visoespacial, porque resolver el laberinto implica técnicas de planificación a nivel visoespacial, ¿sí? Es ubicar el camino que me va a llegar a la salida de ese laberinto. Luego tenemos actividades como la lectura, ¿no? Prolongada. Aquí hay muchas estrategias como leer un libro, leer una historia,
¿no? De repente aquí, de repente incluso puede ser también la actividad de crear una historia junto con el niño, ¿no? Que obviamente va a generar que se mantenga su atención. Hay una serie de estrategias que se utilizan aquí, no solamente con el libro, con la historia, sino también puede ser tal vez crear un cubo o distintos cubos que puedan representar personajes, situaciones, ¿no? E incluso objetos, ¿no? Es una estrategia que yo suelo utilizar en las sesiones, es donde hago un cubo en donde pongo en cada ladito del cubo unos personajes, tal vez en una cara una niña, en otra cara un niño, en otra cara un, una persona adulta, en otra cara tal vez un dibujo, ¿no? Y luego hago otro cubo con situaciones, tal vez en un lugar, ¿no? La playa, en otro lugar el colegio, en otro lugar la casa y otro cubo que puede ser una situación, ¿no? Y con el niño vamos haciendo la actividad de hacer una historia. El niño lanza el dado y lo que resulte de la cara del dado, vamos creando una historia. Por ejemplo, si tiramos el dado de los personajes y salió un niño, entonces la historia va a tratar de un niño. Y podemos poner así el nombre del niño, ¿no? ¿Cómo se llama este niño? Tal. De repente, cuántos años tiene y vamos tratando de recrear toda esa historia. Luego lanzamos el dado de el lugar y de esa manera, cuando lanzamos ese dado, si de repente sale en la playa, ¿no? Tenemos al niño que tal vez era Juancito de 8 años, que mira, estaba en la playa. ¿Y qué estaba haciendo en la playa? Se fue de paseo con sus papás y así vamos creando la historia. Y luego, obviamente, con el otro dado que tal vez puede ser plantearse una situación, o que de repente la situación puede ser que se perdió o desapareció los juguetes de playa, ¿no? Entonces, y así sucesivamente de esa forma aleatoria, con esos cubitos vamos creando una historia y estamos trabajando la atención sostenida, ¿no? Otra actividad puede ser encontrar números, en donde también es una estrategia que va a mantener la atención, que es muy parecida a las sobraletas y crucigramos, solamente que aquí va a implicar lo que son el proceso más numérico, ¿sí? Luego, entre estrategias, ¿no? De atención selectiva tenemos los juegos de memoria, que son principalmente cartas, ¿no? En donde vienen los fichitas de tal vez de objetos, frutas o otros elementos en donde el niño va a tener que memorizar, ¿no? O encontrar los pares de esos objetos. También tenemos actividades de identificación de objetos en donde se van a presentar distintos objetos y el niño va a tener que identificar uno en específico, ¿no? De repente se puede hacer por un sorteo, ponemos todos los objetos y luego sorteo. ¿Qué es lo que necesitamos buscar? Tal cosa. Y el niño tiene que buscar, ¿sí? Luego tenemos ya netamente las fichas de atención selectiva, que son fichas, ¿no? Obviamente en donde el niño va a tener que ubicar algún elemento, va a tener que marcarlo, pintarlo, ¿no? Y también tenemos actividades de discriminación visual, en donde obviamente aquí el niño puede trabajar tal vez con objetos en sombra o de repente diferencias, ¿no? Pero lo que aquí radica es que tiene que discriminar una característica en específico, ¿sí? Y eso para trabajar procesos de atención selectiva, ¿sí? Luego tenemos las estrategias de tipo de atención alternante, en donde podemos utilizar tal vez tableros con imágenes, ¿no? En donde podemos utilizar tal vez imágenes que tengan algún tipo de alternancia o algún tipo de relación, ¿no? Por ejemplo, puedo poner un río y luego puedo poner un río, luego pongo agua, luego pongo tal vez otra actividad similar, ¿no? Y el niño tiene que relacionar, el río va con el agua, ¿no? Y ya va generando un proceso de alternamiento. También puedo trabajar actividades de cambio de tareas, ¿no? Donde hago una actividad, por ejemplo, una actividad matemática y luego pasamos a una actividad de leer algún tipo de elemento o párrafo y luego regresamos a la otra actividad para reforzar ese proceso de alternancia, ¿no? Obviamente cada actividad tiene que ser lo más sencilla posible y luego puede incrementar de dificultad.
Luego, también se puede trabajar el juego de roles, que es una actividad bastante divertida, ¿no? Como el roleplay, en donde se va realizando, el niño va interpretando un personaje junto con otros niños, ¿no? O incluso con el terapeuta, ¿no? Y de esa manera se va realizando un proceso de roles y el niño obviamente va a trabajar la atención alternante allí. Y obviamente no olvidarnos de los ejercicios de cambio de foco, que son fichas en donde se va a trabajar el cambio de foco atencional, como por ejemplo actividades para trabajar lo que es la velocidad de procesamiento, que son actividades que son con ciertos tiempo establecido, en donde obviamente se va a seleccionar un objeto en una parrillita o en una serie de otros elementos. ¿Sí? Luego tenemos ya las actividades para la atención dividida, en donde, por ejemplo, tenemos actividades de escuchar y escribir, en donde tal vez vamos a escribiendo, vamos a escuchar una historia y de repente cada vez que escuche la palabra tal, tiene que identificar cada cuántas veces se identificó esa palabra o escribir esa palabra, ¿no? Y sucesivamente para trabajar el proceso de atención vida. Luego, juegos de coordinación, que son juegos que implican poder prestar atención a ciertas instrucciones verbales y coordinar movimientos, ¿no? Por ejemplo, un juego de coordinación típico es escuchar esa canción de estatua, ¿no? Donde se escucha una canción y luego el niño tiene que detenerse porque escuchó que dijeron estatua y se tiene que detener, ¿no? Pero hay una serie diversa de juegos. Cuando trabajemos el diplomado, allí obviamente vamos a dar toda una lista de qué tipo de juegos y qué tipo de actividades se pueden utilizar, ¿no? Que no solo van a reforzar la atención, sino también otros procesos. Luego también la lectura comprensiva y busca, por ejemplo, utilizar un texto en donde van a tener que seleccionar una letra en específico o identificar tal vez un error en específico, una letra, una palabra, ya un proceso más de lectura. Y luego también se puede realizar actividades multitarea, ¿no? Por ejemplo, tal vez dibujar mientras está escuchando alguna música y si de repente la música cambia, tal vez hacer otra actividad y así sucesivamente para poder reforzar en sí la atención dividida, ¿sí? Entonces, en sí, estas son principalmente ciertas estrategias de atención que hemos presentado el día de hoy para poder trabajar estrategias netamente en intervención de la atención. Obviamente, cuando se realiza un proceso de intervención o rehabilitación de la atención. Es un proceso un poquito más complejo porque se realiza la evaluación y luego se van a seleccionar en base a esa evaluación las estrategias en base al déficit, ¿no? Y luego posteriormente se va a realizar el proceso de intervención, ¿no? Pero con fines de poder establecer estrategias que se utilizan en sí en intervención para distintos perfiles, hemos presentado todos este tipo de estrategias que se pueden utilizar, ¿sí? Entonces, hasta aquí alguna duda, alguna consulta con respecto a las estrategias atencionales. Me comentan qué pruebas se pueden tomar para evaluar la atención. Tenemos múltiples pruebas, tenemos baterías como la batería ENI, que es la evaluación neuropsicológica infantil. Tenemos el BAMPE, que es la batería de evaluación neuropsicológica preescolar. Tenemos pruebas como el test de caras, tenemos pruebas como distintos tests de que valoran distintos tipos de atenciones, como el Try Making Test. Hay diversos tests que se van a utilizar para evaluar la atención. En el diplomado hay un área que se denomina evaluación neuropsicológica.
Allí vamos a conocer estas pruebas, vamos a conocer cómo aplicarlas y cómo de repente utilizar las puntuaciones para establecer nuestra línea base, ¿sí? Me comentan, ¿cómo podría saber qué tipo de atención trabajar con el niño? Lo ideal es evaluar, ¿no? Cuál es el área que se encuentra en déficit, ¿no? Es por ello que lo ideal siempre radica en valorar antes de, ¿no? Si no valoramos, ¿cómo vamos a saber qué estamos o qué necesitamos reforzar, ¿no? Por eso siempre sospechen cuando en algún lugar le digan, iniciamos la intervención sin hacer una valoración previa, sin hacer nada, ¿no? Ahí cuando tenemos este tipo de situaciones, debemos de desconfiar porque ¿cómo puedo intervenir en algo que no sé que estoy interviniendo? ¿Cómo hago un programa si no sé cómo el niño llega a el proceso de intervención? ¿Sí? Entonces, lo ideal siempre es hacer la valoración previa con todas estas pruebas atencionales, que en muchos casos también hay aplicaciones gratuitas en tal vez el celular o la computadora que se puedan utilizar para hacer una pequeña valoración de la atención, pero eso es obviamente una valoración básica, ¿no? Si queremos algo un poquito más complejo, un poquito más, ya podría ser formal, tenemos que conocer las pruebitas de valoración de la atención. Y con niños TEA, ¿qué podemos aplicar? Bueno, estas son una serie de estrategias para niños con TDAH, para niños TEA. Es un proceso, podríamos decir, totalmente diferente porque el niño TEA tiene un espectro totalmente diferente al niño con TDAH solamente, ¿no? Lo ideal es cuando trabajamos con niños TEA es valorar el nivel, ¿no? Ya había hablado el día anterior que un niño TEA de nivel 1 que necesita poco apoyo es distinto a un niño TEA de nivel 3 que va a requerir todo el apoyo disponible, ¿no? Las fallas son muy diversas a los niños con TDAH. Hay fallas comunicativas, los niños TEA les va a costar de repente establecer, ¿no? Toda esa comunicación que tal vez un niño TEA sí la tiene. Los niños TEA les va a costar interactuar, ¿no? Si nosotros estamos a su costado, les va tal vez incluso incomodar, le va a molestar que lo interrumpa. Tienen tal vez, los niños TEA tienen conductas estereotipadas, conductas muy, muy, muy perseverativas. Entonces, cuando tratamos de abordar de repente estas conductas, puede tener alguna explosión de sensorial que va a implicar llanto, grito, ¿no? Entonces, si tenemos un niño TEA con TDAH, primero lo ideal es abordar la sintomatología TEA, que va a ser obviamente trabajar la comunicación. Aquí vamos a utilizar tal vez los programas con los PECs, que son los pictogramas, ¿no? Vamos a utilizar tal vez comunicación con pictogramas para hacer sentir al niño como mejor. Más seguro, no necesariamente utilizando las palabras. Con un niño TEA también lo que funciona principalmente es establecimiento de rutinas, anticiparle lo que se va a trabajar mediante las estrategias visuales. También con los niños TEA, primero vamos a trabajar las conductas y luego cuando las conductas ya están resueltas, podemos trabajar otros procesos atencionales, ¿sí? Y hay una serie de programas para trabajar TEA, como el programa de los PECs. Tenemos lo que es el método Denver, que es un programa de intervención temprana para el TEA. Luego tenemos los programas Teach, que es para también trabajar procesos comunicativos, ¿no? Entonces hay una serie de programas distintos para trabajar niños TEA. Pero cuando son niños TEA con TDAH, lo ideal siempre es primero trabajar la sintomatología TEA y en simultáneo o cuando ya la sintomatología haya remitido o el niño ya tenga mayor avance en la intervención, trabajar los procesos también atencionales, ¿sí? Me comentan, cuando habla de valoración, ¿es tomar con anticipación una prueba de batería? Sí, lo ideal siempre es antes de hacer una valoración, de repente aplicar alguna prueba atencional, alguna prueba que nos pueda dar unos resultados acerca de qué área es
la que presenta más dificultad, ¿no? Como sabemos aquí, muchos de los procesos de atención son muy similares, ¿no? Por ejemplo, un proceso de atención selectiva puede ser muy parecido a un proceso de atención alternante y una alternante puede ser muy parecida a una dividida. Y si yo solamente observo cómo el niño presenta su conducta en sí, muchas veces no voy a discriminar cuál es en sí la que se encuentra en mayor déficit. Pero si yo hago la valoración, va a ser mucho más sencillo, ¿no? De poder conocer qué área en sí es la que necesito trabajar primero. Eh, en esos momentos no tengo un modelo de sesión para trabajar de aprendizaje, para realizar conteo, porque todo el taller está orientado para niños con TDAH, pero durante el diplomado hay un área en donde vamos a trabajar lo que son comorbilidades y allí vamos a establecer estrategias para trabajar con niños con este tipo de comorbilidad, ¿no? Vamos a establecer estrategias para trabajar con niños con trastorno espectro autista, vamos a trabajar estrategias con niños negativistas desafiantes, para con niños que tal vez presenten también ansiedad, ¿no? Y de esa manera allí vamos a establecer tal vez incluso qué tipo de estrategias son las que podemos sumar a las que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, tal vez vamos a hablar un poquito acerca del Denver, un poquito acerca del Teach, un poquito acerca de cómo utilizar los PECs, en dónde encontrar los PECs, porque en algunos casos pueden ser tal vez algunas imágenes pueden ser un poco complicadas de repente de encontrar, ¿sí? Me hacen otra preguntita. ¿Cómo podría o en qué puntos debo tener en cuenta cuando hay problemas en el colegio? Ya sea no copiar o no hacer caso, cuando hay problemas familiares. O sea, el problema familiar o netamente de aprendizaje. Aquí tenemos que tener muy en claro que usualmente cuando un niño presenta ciertas dificultades que pueden ser conductuales o que ya presenta una falla en otra esfera, no solamente familiar, sino en otra esfera como la académica o la escolar, puede ser tal vez que en algunas de estas esferas esté sucediendo algo que no pueda permitir a ese niño adaptarse a esa esfera, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que en casa hay distintos problemas familiares que se observan con la conducta del niño, ¿no? Que se observan que tal vez no tenemos buenas pautas conductuales con el niño. Entonces, ¿cómo se representa ello? Se representa que el niño no va a hacer caso a los papás, el niño va tal vez incluso puede ser un poquito desafiante, no va a querer hacer caso a la autoridad, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que esto es lo que lo representa, ¿no? Si de repente en la escuela vemos que la estrategia es que no copia, no hace caso, también puede ser a causa de que o lo está extrapolando porque ya en casa no tiene esas pautas, esas guías, y lo está extrapolando al colegio. Y incluso en ese ambiente escolar no hay pautas adecuadas para responder ante esa necesidad, ¿no? Aquí también tenemos que valorar qué es lo que está realizando la docente para combatir esas conductas, ¿no? Por ejemplo, si el niño no copia, valorar por qué no copia, se distrae, de repente no copia porque se cansa al escribir, no copia porque de repente tiene un agarre inadecuado en el lápiz y eso hace que se canse al escribir. Tenemos que valorar cuáles son esos puntos. No hace caso en la escuela, no hace caso cuando la profesora le llama la atención, no hace caso cuando de repente tiene que hacer una actividad que todos están haciendo y él no la quiere hacer. Entonces, valorando todos estos aspectos, vamos a ir como que hilando el porqué de que se genera esa conducta, ¿no? Y eso se llama también, es como un pequeño análisis funcional, ¿no? Tenemos esta conducta, no copia. Tenemos que encontrar el por qué, o sea, el antecedente de esa conducta, por qué se genera, y luego no solamente ver el resultado que es la conducta, sino qué es lo que pasa antes y qué es lo que lo mantiene, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mantiene el que no copia? Mantiene el que no copia que la profesora llene toda la pizarra, mantiene el que no copie, que cuando ya se regresó, la profesora borró todo y ya el niño no puede volver a copiar. Entonces, son todos estos elementos que vamos a analizar, que de repente vamos a realizar un proceso de ir anotando, incluso también consultando al niño, ¿no? Muchas veces, a veces no le consultamos al niño por qué realiza esta conducta. Podemos preguntarle
hoy día porque no copiaste, ¿qué pasó? ¿No? Y el niño te va a dar obviamente toda una lista de lo que pasó y luego corroborar, ¿no? Con los elementos que estén disponibles. De repente llamar a la profesora. ¿Usted cree, por qué cree que no copió? ¿Qué pasó? Se distrajo, conversó, ¿no? Y así, en base a todos esos antecedentes, ya podemos ir analizando el porqué de la conducta y podemos utilizar las estrategias para poder trabajar ello, ¿no? Por ejemplo, entre estrategias conductuales podemos tal vez hacer una economía de fichas, ¿no? ¿Qué te parece si todas las semanas copiamos bien las actividades, vamos a obtener tal reforzador, ¿no? O podemos incluso utilizar con la profesora también técnicas conductuales. De repente, cuando el niño copie lo que tenía que copiar, la profesora que lo felicite o la profesora que de repente pueda darle algún reconocimiento para que el niño se sienta reforzado y mantenga o incremente esa conducta, ¿sí? Entonces, todo ello se realiza mediante este proceso de valoración, ¿sí? Entonces, espero haber resuelto la preguntita. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Muy bien, ¿sí? Entonces, esto es todo por el día de hoy conmigo. Le voy a dar el paso a la señorita coordinadora del curso para que puedan en sí culminar con todos los detalles. No encuentro en sí el host de la señorita del curso. Voy a buscarlo. Igual fue un gusto hablar con todos ustedes el día de hoy. En realidad, espero que todas estas estrategias o toda esta información pueda ser útil para ustedes y que puedan utilizarlas en sí, ¿no? Con los niños que presenten esta dificultad. Hay una última preguntita que me indica cómo podemos apoyar a ese niño que tenga problema de TDAH. Lo ideal siempre es iniciar, ya sabemos que tiene TDAH, iniciar con un pequeño cambio en el ambiente, ¿sí? Esa es una de las estrategias que al 100% va a funcionar. Luego, otra estrategia va a ser que en un primer momento también lo ayudemos, lo monitoreemos, lo guiemos de repente para que pueda sentir que tiene esa guía, ese apoyo, ¿no? Luego también es ayudarlo con las autoinstrucciones, de repente darle más pautas, ¿no? Si a un niño yo le digo, vamos a pintar y el niño ya sabe que va a coger su lápiz y lo va a pintar, en un niño con TDAH no vamos a suponer que dándole esa instrucción va a comprenderlo al 100%. No porque no pueda comprenderlo, sino que no sabemos si ha de repente prestado la atención suficiente para poder realizar la actividad o si sí prestó la atención, pero luego por alguna otra distracción se olvidó de la consigna. Entonces, lo ideal siempre es gestionar nuestras instrucciones. Mira, ahora vamos a pintar. ¿Qué vamos a necesitar para pintar? Los colores. Sacamos los colores. Luego, ¿qué vamos a necesitar? La hojita. Luego, ¿cómo pintamos? Primero vamos a seleccionar qué vamos a pintar. De repente es un paisaje. ¿Qué te parece si primero pintamos el pasto? ¿Qué color necesitamos con el pasto? El verde. Y así dándole esas pequeñas instrucciones, nos vamos de repente asegurando de que el niño está de repente en sintonía con la actividad que estamos ejecutando, ¿sí? Y de esa manera vamos a estar, obviamente, sobre todo corroborando que esté cumpliendo con la actividad, ¿sí? Y obviamente de esa manera también vamos a manejar todo ese proceso de tipo atencional, ¿sí? Y también otra estrategia que también está sumado a esta actividad es que el niño va a mejorar su organización y su planificación porque ya le estamos dando esa experiencia de cómo realizar la actividad. Ya la próxima vez que el niño tenga que pintar, tal vez si es que no se recuerda la experiencia anterior, le vamos a reforzar, pero ya luego de diversas veces que hagamos o reforzamos esto, se va a recordar y ya va a realizar la actividad de forma mucho más sencilla e incluso ya va a hacerlo de forma más autónoma, ¿sí? Entonces, son una serie de estrategias que van a empezar a generar un pequeño cambio y
sucesivamente se van a realizar, ¿sí? No, aquí está. Vamos a darle el anfitrión a la señorita del curso. Me despido. Muchas gracias por estar aquí. En realidad, espero que verlos próximamente en el curso, en donde vamos a explayarnos un poco más. La información que hemos recibido el día de hoy es relativamente corta con todo lo que podríamos aprender y todo lo que podríamos seguir utilizando para trabajar con los niños con TDAH. ¿Sí? Muy bien, hasta luego, cuídense mucho. Chao, chao. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, estimados participantes. Estoy para ayudarlos con sus consultas acerca de los estudiantes que me han comentado que aún se encuentran interesados en poder acceder a lo que sería la certificación en nuestro taller educativo, ¿sí? Así como también comentarles, todos estos días me han venido solicitando información acerca de nuestro diplomado en TDA, comentarles que nosotros estamos a solo días del inicio de clase y a todos los participantes de nuestro taller educativo comentarles que están accediendo a participar en el diplomado completo con un descuento promocional en la cual están participando de una exoneración del 37% para todo el programa. Así como también me gustaría explicarles un poquito más acerca de los beneficios que cuentan nuestros estudiantes al participar en nuestros diplomados. Comentarles que nosotros desarrollamos lo que son las clases 100% en vivo mediante la plataforma Zoom, pero muy aparte de ello, a todos nuestros participantes les compartimos lo que es un aula virtual, en la cual tienen acceso a todas las clases grabadas en vivo y también al material complementario por cada sesión desarrollada. Este beneficio es brindado ya que nosotros comprendemos como institución que la gran mayoría de nuestros estudiantes son profesionales y siempre están en su campo laboral y en alguna oportunidad sí o sí se les va a presentar alguna complicación, ya sea laboral, personal, familiar. Es por ello que tienen acceso, muy aparte de las clases en vivo, también a lo que sería una aula virtual. Muy aparte de ello, comentarles que nosotros también les brindamos una asesoría personalizada, la cual si quizá en el desarrollo de clases quedó pendiente alguna consulta, tiene la oportunidad de poder comunicarse de manera interna con nuestro especialista y de esta manera realizar sus consultas. La plataforma virtual está habilitada de 24/7. Y como les había mencionado anteriormente, nosotros como institución trabajamos con dos entidades universitarias. Una de ellas es la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y la segunda es la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ¿sí? Nosotros certificamos según el grado académico alcanzado de cada estudiante. Es el modelo de nuestros certificados al culminar lo que sería el diplomado completo. Como ya les mencioné, aula virtual. Van a contar con un aula virtual. La plataforma mediante la cual desarrollamos las clases es la plataforma Zoom y también cuentan con lo que son todas sus clases grabadas. Es el diplomado DTA. Este grupo tiene establecido lo que es el horario de clase de los viernes de 8 a 10 de la noche. Así como también les presento brevemente lo que son los temas que vamos a abordar. Son 8 módulos, 32 sesiones en un aproximado de 8 meses. ¿Sí? Como podemos verificar, nosotros ya tenemos estipulado por cada sesión el tema que vamos a abordar. Iniciamos con los temas conceptuales y después aplicamos todo lo que es referente a lo práctico de estrategias, métodos, herramientas que siempre nos está compartiendo nuestra especialista. Ahora, referente a lo que son los estudiantes interesados en participar, nosotros les comentamos que nosotros normalmente manejamos lo que es un
módulos de 190 cada uno. Nuestro taller educativo, comentarles que el primer módulo. Para todos los estudiantes interesados, comentar en el grupo de WhatsApp, deseo acceder a este beneficio para poder ayudarlos con el proceso, ¿sí? Y también recomendamos a todos los estudiantes que están realizando tanto el abono de certificado o por inscripción en nuestro diplomado o en otros diplomados que he compartido en el transcurso de la mañana, realizar siempre sus pagos en nuestras cuentas institucionales. Nosotros nunca manejamos lo que son cuentas a nombre de terceros, siempre están registrados a razón social de nuestra institución, para de esta manera evitar lo que serían alguna estafa acerca de terceros que siempre están utilizando lo que es el nombre de nuestra institución. Y es por ello que nosotros siempre recomendamos realizar lo que son sus abonos con los únicos asesores autorizados por nuestra institución para poder ayudarlos con el proceso, ¿sí? Entonces, si desean ser parte de este diplomado de TDA, la cual nosotros estamos iniciando ya esta primera semana de septiembre, escríbanme al grupo de WhatsApp para poder ayudarlos. Estamos yo, la señorita Gisela y también mi colega Sayuri para ayudarlos con el proceso. Cualquier duda, consulta que tengan ya acerca del diplomado o la especialización, me comentan para poder ayudarlos con el proceso. Desde ya, felicitarles por haber culminado con éxito lo que fue el día de hoy, la tercera sesión. Volverles a recordar que todos los estudiantes que accedieron al certificado, el día lunes, a partir del mediodía, voy a estar compartiendo lo que serían las 3 clases grabadas y también el material complementario por cada sesión, ¿sí? Si quizá algún estudiante desea realizar alguna consulta para poder ayudarlos. Ok, me parece que está todo claro. Entonces, les recomiendo siempre seguir nuestra página oficial para de esa manera seguir participando en futuros talleres totalmente gratuitos brindados por nuestra institución. Desde ya desearles una excelente noche. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en nuestro taller educativo. Bendiciones.